experimentalmente el tipo de enlace que presenta un elemento o compuesto. Por eso realizaremos pruebas de conductividad en estado puro y en disolución acuosa, así como en punto de fusión o ebullición según sea el caso. También se medirá la solubilidad en agua, solubilidad en tetracloruro de carbono en su estado de agregación y aspecto físico que presenta a temperatura ambiente. Dentro del marco teórico se tienen diferentes propiedades, enlaces, que pueden ser medidos desde su punto de fusión, solubilidad, conductividad y estado de agregación. Para el enlace iónico, estos varían a una cantidad mayor de 350 grados Celsius. Son disolventes en polaridad y no polaridad, y en cuanto a su conductividad, son negativos en estado sólido, positivos en solución acuosa y positivos si están fundidos, mientras que su estado es sólido. Y por último, el enlace covalente es menor de 350 grados Celsius, es polar con polar, no son conductores y, a excepción de los ácidos y bases orgánicos que se disocien en agua, estos se encontrarán en sólido, líquido y gaseoso. Para comenzar con el procedimiento, se realizó la solubilidad en agua. Primeramente, se tomó una muestra hecha polvo de la sustancia a analizar, se colocó en un tubo de ensayo y se le agregó agua. Posteriormente, se agitó y se le midió su conductividad con un multímetro. Después, se usó el tetracloruro de carbono, midiendo su miscibilidad en tubos de ensayo, agregando agua y al final, observando los resultados con una lupa, se obtuvo etanol. En tercer lugar, se utilizó una disolución acuosa con agua destilada y un multímetro y un vaso de precipitado. También disolvimos tetracloruro de carbono. Y por último, en estado sólido, con arena, sal, azufre y midiendo su conductividad con un multímetro y posteriormente agregando agua. Práctica metales y no metales. Los objetivos de esta práctica se enfocarán en identificar los elementos químicos como metales y no metales, analizando sus propiedades químicas que estos tienen y saber identificarlos al final de todos los procedimientos realizados. Marco teórico. A lo largo de los tiempos hemos utilizado los metales en casi todas nuestras invenciones. Los metales son parte importante de la química y es por eso que tenemos que saber sus propiedades para ver cómo reaccionan a diferentes compuestos tales como ácido clorhídrico, sulfato de cobre y el calor para formar oxidación. Primero empezamos con las propiedades físicas, en las que se observó la apariencia de cada elemento. Después registramos las observaciones. Posteriormente procedimos a medir con un voltímetro la capacidad de generar corriente eléctrica de cada material. Posterior a esto, empezamos con las propiedades químicas, en las cuales pusimos un trozo de cada metal en ácido clorhídrico, sulfato de cobre, para ver la reacción que estos elementos tenían al entrar en contacto con estas sustancias. Al final, llegamos a la parte de la oxidación, en la cual quemamos metales para ver cómo estos reaccionaban a las altas temperaturas y ver lo que se formaba, que era el óxido sobre la superficie del material. Como conclusión, podríamos decir que al final de esta práctica logramos identificar los metales y no metales, haciendo un cuadro y llenando los datos que nos arrojaban las pruebas que le hicimos a estos mismos. Práctica número 7. Cristalización de sólidos. Objetivos. Separar por cristalización los componentes de diferentes mezclas y comparar las características físicas de diferentes cristales. Marco teórico. La cristalización es uno de los métodos basados en la eliminación del calor latente o entalpía de fusión, por lo que además de ser más puro, el sólido resultante tiene el menor nivel energético de los tres estados físicos de la materia, debido a que disminuye la entropía. Los cristales se producen por diversos métodos que van desde soluciones muy calientes y concentradas que se dejan reposar, hasta procesos rigurosos que logran que un producto tenga uniformidad en el tamaño de la partícula.
En la práctica número 7 observamos la formación de 4 diferentes cristales provenientes de diferentes compuestos. Pudimos observar cristales de nitrato de potasio, de cobre, proveniente del sulfato de cobre, y de plomo y de plata, provenientes del nitrato correspondiente. Todos estos cristales se obtuvieron a través de reacciones de sustitución. En el caso del sulfato de cobre, se agregó una pizca de limadura de hierro. Entonces, al juntarlo, parte del sulfato abandona el cobre y forma un compuesto nuevo con el hierro agregado, dejando libre el cobre en forma de cristal. Y esto es lo que alcanzamos a ver en el microscopio. Todos estos cristales se obtuvieron a través de reacciones de sustitución. En el caso del sulfato de cobre, se agregó una pizca de limadura de hierro. Entonces, al juntarlo, parte del sulfato abandona el cobre y forma un compuesto nuevo con el hierro agregado, dejando libre el cobre en forma de cristal. Y esto es lo que alcanzamos a ver en el microscopio.